Va. Bueno, el título de mi trabajo es Perfil clínico y microbiológico de queratitis infecciosa en niños. Fue un estudio que se llevó a cabo en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva y el Departamento de Microbiología y Proteómica del Instituto. Como introducción, tenemos que la queratitis infecciosa es una causa importante de morbilidad y de ceguera a nivel mundial, afectando principalmente a los países tropicales y países en vías de desarrollo. En esto se diagnostican alrededor de 1.5 a 8 millones de úlceras corneales por año y afortunadamente es una causa poco frecuente en niños, pero más grave debido a que cualquier alteración en la transparencia corneal impide el desarrollo neurofisiológico normal del ojo y conlleva la ambliopía. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 19 millones de niños hay con discapacidad visual a nivel mundial. De estos, 1.5 millones tienen ceguera irreversible. La incidencia de enfermedades corneales es de 700,000 casos anualmente y siendo el principal factor predisponente el trauma ocular con un 26 a un 58%. Bueno, la queratitis en niños difiere ampliamente del adulto, principalmente en los factores predisponentes, la evolución, la adherencia al tratamiento y las complicaciones. Estas diferencias resultan en un peor pronóstico visual. Por lo tanto, aquí la necesidad de definir las características especiales que nos ayuden a mejorar el tratamiento de la queratitis. El propósito del estudio fue describir las características clínicas, microbiológicas y los factores predisponentes de la queratitis infecciosa en pacientes pediátricos que se presentaron en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana entre enero del 2006 y diciembre del 2011. Dice ese paciente pediátrico, aquel menor de 15 años. Obviamente es un estudio retrospectivo en el que se hizo una revisión de los registros microbiológicos y una revisión de los expedientes clínicos, poniendo especial atención en las variables edad, género, tiempo, agudeza visual y características clínicas de la queratitis infecciosa. Como resultado se obtuvieron 41 muestras de 41 pacientes, 21 o el 51% eran hombres, 20 o el 49% mujeres. La edad media fue de 8.7 años, más o menos 5.1. El tiempo de inicio con la sintomatología a la examinación oftalmológica fue de 12.7 días, más o menos 18.7 días. La media del tamaño del defecto epitelial al ingreso fue de 2.74 milímetros, más o menos 1.6. Tenían un involucro del eje visual en más del 60%, había reacción en cámara anterior en el 30% e hipopión en el 15.8%. Se lograron identificar en el 78% de los casos los factores predisponentes, siendo el principal el trauma, con 8 pacientes o el 25%, seguido del uso de lentes de contacto en el 15.6%, seguido por los esteroides en el 12.5%, seguido de rosácea ocular 9.4%, cirugía ocular previa igual, inmunodeficiencia igual, parálisis facial congénita igual 9.4%, anormalidades congénitas del segmento anterior en 2 casos e infección por herpes previa. Del principal factor predisponente que fue el trauma, estas fueron las etiología. 2 casos fueron con un lápiz, el 10.5%, un caso con fuegos artificiales, 5.3%, un arañazo de gato, que es 5.3%, uno fue con una cuerda, 5.3%, otro con la entrada de tierra y otro con un juguete de goma. Basados en la presentación clínica, los resultados de laboratorio y la respuesta al tratamiento, encontramos que el 73.2% de los casos fue de etiología bacteriana, el 21.9% de etiología viral, el 4.9% de etiología fúngica. En cuanto a los resultados únicamente microbiológicos, 14 muestras fueron positivas, o el equivalente al 34%. De estas, el 92.8% fueron para bacterias y el 7.2% para hongo. De 27 resultados negativos, 7 tenían el antecedente de haber recibido antibióticos previa toma de la muestra. De los microorganismos aislados, encontramos que el 27% dio positivo para gram positivos. De estos, 4 fueron para Staphylococcus epidermidis, 2 Streptococcus viridans, 2 Streptococcus pneumoniae, 2 casos de Corynebacterium y un Staphylococcus aureus. De los gram negativos, que fue el 5%, los 2 casos dieron positivo para Pseudomonas aeruginosa. Del 2% que fue de hongos, solo fue un caso de Microsporum gypsum y el 66% dio cultivos negativos.
De acuerdo al antibiograma, los estafilococos presentaron una sensibilidad del 100% a gentamicina, del 80% a vancomicina y ciprofloxacina, una resistencia del 80% a sulfametoxazol, 60% cefazolina, oxacilina y polimixina B y 80% a múltiples medicamentos. De los estreptococos presentaron una sensibilidad del 100% a ciprofloxacina, cefazolina, ofloxacina y ceftriaxona, el 75% a sulfametoxazol, vancomicina y gentamicina. Presentaron una resistencia del 75% a polimixina B y del 25% a más de 2 medicamentos. La Pseudomonas aeruginosa presentó una sensibilidad del 100% a gentamicina, pero presentó una resistencia del 100% a ciprofloxacina y ceftazidima. Bueno, en la agudeza visual inicial, los pacientes tenían una visión 1.49 más o menos 1.5, que es alrededor de 20/600. Al momento del alta tenían 0.76 más o menos 0.64, que es alrededor de 20/100, lo que concluye aquí que el 50% presentaron una mejoría de la agudeza visual. Por último, bueno, al igual que otros estudios reportados en la literatura, el trauma ocular es el factor predisponente principal en los pacientes menores de 15 años. Y estos son los factores responsables de la capacidad visual inicial y permanente. Una, el involucro visual, del eje visual, que lo encontramos en el 63.2% de nuestro estudio. El retraso en la atención, que fue de 12.7 días del inicio de los síntomas que acudieron al instituto. El inadecuado apego al tratamiento y la gran cantidad de cultivos negativos, esto debido a la utilización de antibióticos de manera empírica antes de la toma de la muestra, a la utilización de Ponti previa toma de la muestra y a la dificultad para tomar la misma por parte de nosotros. Bueno, la mayoría de los estafilococos fueron sensibles a gentamicina, ciprofloxacina y vancomicina, y un hecho importante que encontramos fue el resurgimiento de la susceptibilidad a gentamicina, que está en desuso desde hace varios años. Esto nos habla de que los patrones de resistencia van cambiando con el tiempo. Y el segundo punto importante es que el 100% de los casos de Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a la ceftazidima, que es considerado el tratamiento de primera elección para queratitis por bacterias gram negativas, y pues hay que pensar en su uso de manera rutinaria, como lo hacemos acá. Por su atención, gracias. Fue breve y conciso. Gracias, Nano.